Bueno. Ese es para adelante, para atrás y el láser. ¿Está apagado? No, sí se ve. Ahora póntelo ahí, a ver. Está apagado. Está apagado. Por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar de nuevo las pláticas, a retomar. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Santiago Valentín Guerrero. Él es médico adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Él está en el área de ortopedia pediátrica, específicamente en escoliosis. Vamos a escuchar su plática, que es la experiencia en escoliosis en el Hospital Federico Gómez. Y, por favor. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, al comité organizador, al doctor Marcos Melgoza. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es nuestra clínica de escoliosis en el Hospital Infantil de México. Nos pidieron que habláramos un poquito de nuestra experiencia. Entonces vamos a ver desde cuándo aparece nuestra clínica de escoliosis y lo que cómo ha evolucionado el tratamiento de la escoliosis en nuestro hospital. Nuestro hospital, pues como lo conocemos, es un hospital, del primer Instituto Nacional de Salud que surge, ¿sí? El doctor Federico Gómez, quien fue su fundador, y nuestro primer hospital que hubo. Y esta diapositiva me permito presentarla, porque este es uno de los pacientes que llegaban, o de los casos de escoliosis que llegaban cuando se inicia la clínica de escoliosis, y estos son los casos que siguen llegando con nosotros. Como vemos, realmente no hay mucha diferencia en cuanto a los grados de deformidad de la columna. Los pacientes siguen llegando con evoluciones tan pronunciadas como esta. Estamos hablando de los años 50 y en la actualidad siguen llegando pacientes como esto. Esto nos hace tener que pensar en que probablemente nuestras campañas de detección de las deformidades de columna no están siendo tan eficientes y siguen llegando pacientes con evoluciones tan graves como esta. Un poquito de historia de nuestra clínica. Nuestra clínica aparece del año 49 y 63 con el doctor Miguel Aguilar Casas, quien es el primero que inicia como encargado ya de la clínica de columna. Posteriormente, a partir del año 67, el doctor Ángel Cabrera es quien se hace cargo de la clínica de escoliosis, para entonces, con tratamientos conservadores y fusiones, los cuales se hacían colocaciones de yesos y corset por periodos largos de 3 a 4 meses. Y este era uno de los casos en donde vemos es un marco de Cottrell, en el cual se colocaban este tipo de aparatos tipo Minerva. Son pacientes y casos reales del hospital infantil en donde se manejaban en esta forma los tratos de los pacientes con escoliosis. Otros casos, como vemos, la creatividad pues es impresionante, cómo se colocaban este tipo de collarines con una faja ahí a nivel lumbar, se colocaban este tipo de tensores, 4 tensores, y los cuales se iban modificando para tratar de modificar la evolución de la curva y tratar de retrasar el desarrollo de la curva. Como vemos, pues era incómodo para los pacientes prácticamente estar con este tipo de aparatos, ¿sí? Vemos otro tipo de corset utilizados en esa época para tratar de modificar.
Esto se empieza a modificar a partir de los años 70, donde aparece la barra de Harrington, se empiezan a utilizar ya este tipo de instrumentaciones y se inician los primeros cursos para el manejo de escoliosis, uno de ellos en donde se invitó al doctor Nelson, quien fue uno de los pioneros en el tratamiento de la escoliosis. Podemos ver aquí al doctor Nelson en esa época preparando este tipo de fijador externo. Como lo vemos, eran totalmente traumáticos, un halo cefálico y fijo a la pelvis por medio de clavos, que era otro tipo de manejo que se estaban haciendo en esa época para el tratamiento de la escoliosis. La barra de Harrington, en donde ya se utilizaba una barra que tenía dos ganchos, un gancho superior y un gancho inferior, que nos permitía hacer las correcciones de las curvas. Posteriormente se empezó a combinar con alambrados sublaminares, cuando aparecen los alambrados sublaminares con el doctor Luque, ¿sí? Y bueno, vemos hacia los años 84, ya con el desarrollo de la barra del doctor Luque, se empiezan a hacer las instrumentaciones con barras lisas y alambrados sublaminares, los cuales en el hospital se continuaron hasta el año 2003. A partir del año 2004 iniciamos las instrumentaciones con sistemas universales. Vemos aquí algunos de los casos en los cuales vemos cómo se utilizaban, eran barras lisas con alambrados sublaminares bastante extensos, sin embargo, con buenos resultados, o sea, existían buenos resultados en cuanto al manejo de las deformidades. La desventaja que tienen las barras de Luque es que al ser barras lisas con el alambrado, pues no permitían, nos permitía hacer la corrección en el plano coronal, probablemente no en el sagital, porque perdíamos el poder hacer la sifosis y la lordosis, y además los movimientos rotacionales se trataban de suplir haciendo una L en la barra para tratar de que no rotara nuestra barra. En esa forma, pues tratábamos de controlar lo que eran las solicitancias mecánicas de la columna. Pero bueno, se obtuvieron buenos resultados y pues a bajo costo. Aquí tenemos un caso en el cual es una combinación de una barra de Harrington combinada con alambrados sublaminares y bueno, como vemos, pues no existía la posibilidad de manejar sobre todo lo que era el balance sagital. Prácticamente era una curva, una barra era totalmente recta, se trataba de colocar del lado de la concavidad, tratando de corregir y llevando hacia el centro lo que sería nuestra columna, llevando la línea media con los alambrados. Entonces se obtenían buenas correcciones en el plano coronal, pero no así en el sagital, lo cual prácticamente quedaban rectos los pacientes. Hacia el año 2004 nosotros empezamos a utilizar el tipo de sistemas universales, los cuales, pues como sabemos actualmente, pues son sistemas que inicialmente surgen a partir de la barra de Harrington con la utilización de ganchos sublaminares, los cuales ya consistían en dos barras, los cuales se cerraban con crosslink o travesaños, formando un marco. Algunos de los casos ya de los pacientes que empezamos a operar, y bueno, un poquito nada más para recordar, la escoliosis es la deformidad en sentido lateral de la columna en relación a la línea media de más de 10 grados. ¿Sí? Esto importante afecta a tres planos, el coronal, el sagital y el axial. El verdadero nombre pues debería ser ciforrotoescoliosis, aunque lo conocemos como escoliosis, ¿no? Tenemos aquí el caso de un estudio con tomografía con reconstrucción tridimensional, en el cual podemos ver la deformidad de la columna. Si recordamos un poquito las curvas normales, vemos aquí prácticamente, esto nos recuerda lo que sería la sifosis torácica y la lordosis lumbar. En este caso, cuando vemos el estudio en la proyección lateral, prácticamente pues nos recuerda lo que debería ser el balance coronal de la columna, ¿no? Entonces prácticamente están invertidos, ¿no?, las curvas. Y bueno, estos estudios actualmente pues nos permiten ver con mayor facilidad todo lo que son las curvas, cómo se encuentran nuestras vértebras y nos va a facilitar el tratamiento o la decisión quirúrgica. Un poquito de historia, pues los términos de escoliosis, sifosis y lordosis son acuñados a partir de Galeno, quien es el primero que describe ya esto. Ambrosio Paré ya describe lo que es la escoliosis congénita. Aquí hay algunos datos importantes. Cobb hacia los años 50 ya describe su método para medición de Cobb, que sigue siendo útil. Riester en 58 ya describe su signo de osificación de las crestas ilíacas, que siguen siendo de utilidad para nosotros. Para los años 50 inicia el desarrollo de las instrumentaciones ya con las barras de Harrington, como vimos algunos casos en donde se utilizan un gancho superior y un gancho inferior sublaminar, unidos por medio de una barra, la cual tenía en un extremo estrías para permitirnos hacer distracción a nivel de la curva o de la concavidad. De aquí resaltamos hacia los años 70 la aparición de una instrumentación con barras lisas desarrolladas por el doctor Luque, que en la actualidad siguen siendo útiles.
quizás han caído un poquito en desuso por modas y mencionábamos, ¿no? Tiene ciertas desventajas en el manejo de los 3 planos, pero aún así sigue siendo útil los casos de alambrado sublaminar con las barras lisas. Hacia los años 80, con el sistema de Cottrell-Dubocet, se inician ya lo que son los sistemas universales. Entonces, como vemos, pues desde esa época es cuando inicia ya la utilización de este tipo de instrumentaciones. Para recordar un poquito, pues la escoliosis se va a dividir o se va a clasificar como en todo, para tratar de organizarla, tratar de entenderla y tratar de darle solución, pues la podemos clasificar desde su origen, localización, lado de la convexidad, número de las curvas, presencia de curvas compensatorias y grado de estructuración. En cuanto al origen, pues pueden ser idiopáticas, como todo en medicina, sabemos que lo que no podemos todavía responder cuál es el origen o la causa del padecimiento, pues le vamos a llamar idiopático, y con esto pues nos curamos en salud y ya no sabemos qué más, ¿no? Congénitas, todas aquellas que están ocasionadas por deformidades a nivel de la formación o de la segmentación de las vértebras, neuropáticas, como los siringomelias, tumores, distrofias musculares, parálisis cerebral, etcétera, musculoesqueléticas, colagenopatías. De aquí hay que resaltar lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos, el Marfan, y un capítulo aparte, la neurofibromatosis. ¿Sí? Idiopáticas como en esta, en la cual vemos no existe aparentemente ningún defecto en cuanto a la formación ni segmentación de los cuerpos vertebrales. Comúnmente vamos a ver más adelante hacia dónde es lo más común. En este caso es un caso en donde tenemos una curva lumbar con un grado de rotación bastante importante ya. Este es el caso clínico en donde podemos ver la simetría de los hombros, la simetría de los pliegues a nivel de la cintura y la deformidad de la parrilla costal. Congénitas, como en este caso, podemos ver las deformidades tan severas que se presentan a nivel de la columna. Perdón, aquí esta fotografía quedó de cabeza, pero bueno, además de esto podemos ver algunos estigmas cutáneos. Si vemos, esta pequeña tiene una umbilicación a nivel ahí de la columna torácica y vemos la deformidad de la parrilla costal. Esta pequeña además cursaba con un síndrome de Klippel-Feil y una deformidad de Sprengel. Ella ya había sido liberada del hueso homovertebral y posteriormente se detectó en el estudio de resonancia magnética que esta pequeña tenía una diastematomelia, lo cual primero tuvo que haberse liberado esa médula anclada y posteriormente hicimos la corrección. Casos de pacientes con deformidades de origen neuropático, como puede ser esta pequeñita, es una pequeñita con un síndrome de Hallermann-Streiff-François, en el cual tiene una deformidad tan severa como esto, ¿sí? O el síndrome de Ehlers-Danlos, una pequeña con una hiperlaxitud, podemos ver la deformidad tan severa que tiene, ¿sí? Una pequeña en la cual además de la deformidad, la hiperlaxitud de los ligamentos dificultaba lo que era la corrección quirúrgica, pero bueno, en algunos casos severos como este neurofibromatosis, vemos la presencia aquí de la deformidad tan severa, una curva muy corta, la característica de la neurofibromatosis, ya en la resonancia con un neurofibroma paravertebral, ¿sí? Sin afección a canal, pero vemos la deformidad severa, una curva muy corta, un segmento muy corto y la deformidad severa. Por localización, eso es importante, torácicas hacia el lado derecho son las más frecuentes, posteriormente tenemos toracolumbares y lumbares, pero habitualmente eso es muy importante porque en cuanto a lo que es la detección de la escoliosis, si nosotros detectamos una curva torácica hacia la izquierda, la consideramos como una curva atípica. Una curva atípica ahí nos obliga a revisar lo que es el canal medular para descartar una malformación medular o una médula anclada. Entonces, importante, una curva torácica del lado izquierdo es atípica y obliga a hacer su estudio de resonancia magnética. En cuanto al grado de estructuración, esto es importante para tomar la decisión. Nosotros todavía estamos haciendo instrumentaciones y seguimos haciendo vías anteriores para hacer disectomías o cuñas por vía anterior. Para poder tomar la decisión si una curva solamente requiere una vía posterior o tenemos que hacer vía anterior y después una vía posterior, lo tomamos en cuenta lo que es la flexibilidad o la modificación de la curva. Y curvas flexibles se definen como aquellas que en las radiografías dinámicas o bendings presentan una corrección del 50% o más de la curva, y las estructuradas son aquellas que no modifican a los bendings. La escoliosis de tipo idiopática, bueno, pues la podemos clasificar en cuanto a lo que es el tiempo de aparición o la edad de aparición en infantil, juvenil y del adolescente. Como vemos, este es un capítulo en el cual
tenemos que tener mucho énfasis, ya que si no detectamos, no tenemos en cuenta que este es el grado o el periodo de edad en el cual tenemos una mayor incidencia de deformidades y tenemos además el mayor riesgo de progresión de la curva, se nos va a perder aquí nuestros pacientes y van a llegar con nosotros con deformidades muy severas. Entonces, eso es importante. Factores pronósticos. Tenemos aquí, igual, en cuanto a la vigilancia de nuestros pacientes, tenemos que tomar en cuenta esto. El género. Las pequeñas tienen 10 veces más posibilidades de progresión de la curva. Lo que es el potencial de crecimiento, ya sea con la escala de Tanner o de Reiser, entre más retrasado sea el desarrollo, ¿sí?, tiene más posibilidades de progresar la curva, y lo cual nos puede hacer tener más tiempo para que tengamos progresión de esa deformidad. Y la magnitud de la curva al momento del diagnóstico. No es lo mismo tener un pequeño de 7 años con una curva de 35 grados que encontrar un adolescente de 16 años con la misma curva de 35 grados. Entonces es importante porque el pequeño tiene más posibilidades de seguir creciendo, pero mayor posibilidades de seguirse deformando. Esta tablita nos permite hacer un poquito nada más para tomar como patrón de decisión en cuanto al tratamiento. Y vemos, grado de la curva, una curva menor de 20 grados con un potencial de crecimiento casi al final del crecimiento, un Reiser 4, su potencial de progresión es bajo. Pero estos mismos grados, 20 grados, con un potencial de crecimiento bajo en relación al Reiser 0 o 1, ya tiene un grado de progresión moderado. Vemos acá una curva de 30 grados, cercano a 30 grados, probablemente ya terminando la maduración esquelética, probablemente su riesgo de progresión es alto. Pero estos mismos 30 grados en un paciente con un Reiser 0 o 1, su riesgo de progresión es muy alto. Simplemente para tratar de tomar un parámetro en cuanto a la decisión de cómo vigilar a ese paciente y en qué momento tratarlo. Entonces, bueno, esta es simplemente una guía. El diagnóstico, como en todo en medicina, pues que afortunadamente, a pesar de la tecnología, sigue siendo la base, la historia clínica. ¿Sí? Entonces, la exploración adecuada de nuestro paciente nos va a dar el diagnóstico prácticamente de esto. ¿Sí? Una exploración física completa, aquí importante. Aunque tenemos que tener respeto por el pudor de nuestros pacientes, lo ideal de la exploración es hacerlo con la menor cantidad de ropa. ¿Sí? Hay que recoger el cabello en los pacientes porque nos tenemos que explorar prácticamente la columna, desde columna cervical, torácica y lumbar. Es muy importante en ellos valorar desde la marcha, alteraciones en la piel, presencia de estigmas cutáneos y demás. Vamos a ver algunos ejemplos, porque de ahí puede partir nuestro diagnóstico y probablemente la orientación en cuanto a algún otro tipo de estudio que requiramos. Afortunadamente, pues es una patología que se detecta con estudios simples de rayos X y las proyecciones convencionales en anteroposterior y lateral. Ya podemos asociarlos a radiografías dinámicas o bendings para poder decidir si son flexibles o no nuestra curva, y podemos echar mano de estudios como la tomografía con reconstrucción tridimensional, que ya vimos algunos ejemplos, que nos permiten apreciar con mayor definición a qué nos estamos enfrentando en el tratamiento de nuestra deformidad, y casos, bueno, en algunos casos como la resonancia magnética, sobre todo que nos va a permitir ver si existen malformaciones a nivel del canal medular. La historia clínica, como vimos, bueno, pues es la obtención de datos clínicos en forma hábil mediante el interrogatorio, analizando en forma práctica para construir en forma precisa la clave del diagnóstico. Suena muy bonito, ¿no? Pero bueno, pues esa es la base de nuestro diagnóstico, nuestra historia clínica. Creo que es bien importante, sobre todo en hospitales escuela como es este, ¿sí?, el tener en mente en el que tenemos que tratar de orientar a los médicos en formación a que no se haga un abuso de la tecnología. Muchas veces el paciente llega y de entrada a nosotros nos llegan muchos pacientes referidos por escoliosis y el primer estudio que les hacen es una resonancia magnética. Entonces el paciente llega ya referido y llega con una resonancia magnética cuando probablemente ni siquiera la necesitaba y se hizo el diagnóstico por medio de una resonancia y tenemos que empezar desde nuevamente tomarle radiografías simples. Entonces eso es importante. ¿Sí? Entonces, ir paso a paso y creo que tratar de hacer conciencia o tratar de educar a las nuevas generaciones de cómo utilizar y no abusar de la tecnología, ¿no? En los casos de los niños, que es a lo que nosotros nos enfrentamos, existen algunas dificultades.
interrogatorios incompletos, diagnósticos equivocados, la edad del paciente, pues un neonato o un lactante pues no nos va a decir nada, no nos va a aportar mayores datos, la colaboración inadecuada del paciente y la falta de confianza. Esto pues nos puede dar dificultades para hacer nuestro diagnóstico, probablemente sobre todo en la primera cita. Probablemente tengamos una segunda o tercera cita para poder obtener este tipo de datos. Y algunos de los casos en donde vemos aquí, de los que son los estigmas que nos pueden hacer sospechar que pueden existir malformaciones a nivel del canal medular, como estos nevos pilosos, ¿sí? Umbilicaciones a nivel de la línea media, nevos gigantes como este, que pueden asociarse a malformaciones a nivel del canal medular, ¿sí? Defectos en cuanto al cierre o presencia de tumoraciones ahí, como pueden ser los lipomeningoceles, meningoceles o en algunos casos hasta mienomeningoceles, ¿sí? Neurofibromatosis, la presencia de las manchas café con leche o café olé, en las cuales vemos que esto es simplemente la aparición de la presencia de estas manchitas, pues ya nos orienta a que puede ser un paciente con una neurofibromatosis y que probablemente el enfoque del tanto diagnóstico como tratamiento pueda ser distinto a una escoliosis idiopática. ¿Sí? Entonces es importante revisar a nuestro paciente con la menor cantidad de ropa. Esto otro, por ejemplo, vemos hipertrofias corporales en lo cual podemos tener discrepancias tan severas como esta, que nos va a dar la formación de una escoliosis. Presencia de tortícolis congénita, que tenemos que descartarla también con una escoliosis cérvico-torácica, que nos puede dar la misma deformidad, pero una puede ser por malformaciones congénitas a nivel de la columna y la otra simplemente por una lesión a nivel del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Tenemos acompañados con síndrome de Sprengel o deformidad de Klippel-Feil, deformidad de Sprengel, o algunos casos de síndromes cleidocraneales, en donde tenemos ausencia de las clavículas, entonces tenemos que también encontrar esto. Y como mencionábamos, ¿no? Los estudios, afortunadamente, las radiografías simples pues son de utilidad para el diagnóstico. Afortunadamente, pues radiografías simples son de fácil acceso y podemos tener acceso a tener esto. Y pues lo ideal sería tratar de que cuando nosotros detectamos a un paciente no nos llegue con una deformidad tan severa como esta, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal, tratar de que nuestros pacientes sean detectados oportunamente y tratados a tiempo para evitar este tipo de deformidades. Las radiografías dinámicas, como mencionábamos, pues nos van a permitir saber si nuestra curva primaria o secundaria es flexible o es estructurada, y esto poder tomar la decisión para tener una mejor corrección, hacer una vía anterior o no hacer, o solamente por vía posterior poderla corregir. Aquí es algo bien importante. Apenas en febrero me tocó estar en un taller de deformidades en Miami, y con los nuevos sistemas de tornillos, de correcciones por medio de tornillos, ellos dicen que ya no es necesario hacer vías anteriores. Nosotros muchas de las vías anteriores las hacemos sobre todo en escoliosis congénita, las cuales no son curvas flexibles, pero aún en pacientes idiopáticos, aparentemente nosotros podemos ver que no existen hemivértebras, que no existen aparentemente barras no segmentadas, pero la deformidad o la curva ya no se mueve, se comporta como si fuera una escoliosis de tipo congénita. Y muchas veces cuando entramos ya a hacer la vía anterior, existe una degeneración del disco intervertebral y prácticamente están calcificados. Entonces, algo que aparentemente nos daba la imagen de que era una escoliosis idiopática, ¿sí? Se comporta como una barra no segmentada, como si fuera una escoliosis de tipo congénita. Muchos de esos casos, pues puede decir uno que a lo mejor fue falta de diagnóstico o que aparentemente en la radiografía no se veía, o simplemente a lo mejor es no tener la capacidad de poder detectar ese tipo de deformidades, o incluso puede también deberse al retraso en cuanto al tratamiento. Y a veces el hecho de que esté la cercanía de los cuerpos vertebrales se degenera nuestro disco y tienden a fusionarse. Bueno, ya habíamos visto algunos casos en donde vemos las tomografías con reconstrucción tridimensional y bueno, cuando podemos contar con ella, pues es fabuloso porque nos permite ver estas imágenes en las cuales pues de repente es impresionante, ¿no? Podemos ver si hay fusión a nivel de los cuerpos de las costillas, si tenemos barras no segmentadas, si tenemos malformaciones a nivel de los cuerpos vertebrales, etcétera. Entonces eso es algo importante. La resonancia magnética, por ejemplo, aquí tenemos un caso, es un caso que nos llamó mucho la atención. Un pequeño con neurofibromatosis, 3 años de edad, se presenta con nosotros, una escoliosis severa, y llega de primera vez la mamá portadora de neurofibromatosis. Le damos cita al pequeño para hacer sus estudios, de repente regresa antes de la cita,
y dice, mi niño ya no camina, llega con paraplegia el pequeño, entonces se interna, se inicia nuevamente su protocolo, se hace su resonancia magnética y se detecta un neurofibroma de tipo plexiforme a nivel de lo que es la columna. Entonces, estos son uno de los cortes sagitales, el corte coronal, pero vemos ahora aquí, y ven lo que es el tamaño del tumor. Tenemos aquí el cuerpo vertebral, el canal medular, esta es parte de lo que sería la médula, y a partir de aquí sale todo lo que es el tumor, el neurofibroma. Entonces prácticamente toma esto. Entra a neurocirugía, hacen la biopsia, efectivamente es un neurofibroma de tipo plexiforme, inoperable. Entonces, dice, señora, pues su pequeño no va a volver a caminar porque esto no hay forma de poderlo tratar. Y todavía llega con nosotros la mamá, bueno, está bien, el tumor no se lo pueden quitar, pero a la escoliosis, ¿qué le vamos a hacer? Entonces de repente dice, bueno, pues nada, o sea, ¿cómo lo opero con presencia de ese tumor tan enorme? Entonces, desgraciadamente, pues a veces es uno de los datos, ¿no?, que les decía, ¿no?, importantes, ¿no? La neurofibromatosis se va a comportar como un caso aparte en lo que es la escoliosis. Los tratamientos de tipo conservador, bueno, nosotros hacemos vigilancia periódica, normalmente nuestros pacientes los citamos cada 6 meses con radiografías, ¿sí? El uso de fajas, de corsets y demás, probablemente solamente son de utilidad en pacientes con curvas flexibles y que se encuentran en desarrollo. Un corset, llegan con nosotros a veces pacientes de 16, 17 años y todavía utilizando corsets, donde vemos que prácticamente, pues, aparte de que lo estamos martirizando, no le va a servir de nada porque no vamos a modificar en nada la historia natural de la escoliosis. El fortalecimiento de los músculos. Aquí es importante porque muchos de nuestros pacientes van con el fisioterapeuta, van con el sobador y que le está haciendo unos ejercicios para fortalecer los músculos de un lado, para tratar de compensarlo. Y bueno, probablemente dentro de nuestras creencias y demás, pues probablemente el paciente se siente mejor y está yendo a que le estén haciendo los ejercicios. Realmente, sí consideramos que es importante el ejercicio en ese tipo de pacientes para mantener músculos fuertes y articulaciones flexibles que nos permitan que el paciente se reintegre más rápido una vez que se termine el tratamiento. Pero lo que el fortalecimiento muscular, ¿sí?, no va a modificar tampoco en nada la historia natural de la escoliosis. Tratamiento quirúrgico, vamos a ver, esto es lo que hacemos y combinaciones de esto. Artrodesis in situ por vía posterior, resección de hemivértebras, epifisiodesis, disectomías, instrumentaciones por vía anterior, instrumentaciones por vía posterior y combinaciones de esto. Vamos a ver algunos casos. Aquí tenemos algún caso, nuestro pacientito, tenemos un abordaje por vía anterior, una toracotomía, en el cual vamos a hacer resección de los discos. Aquí ya están resecados nuestros discos. Este es un abordaje posterior. Tenemos ya, este es nuestro ligamento epiespinoso, nuestras láminas ya preparadas para la colocación de nuestros ganchos y la corrección final. La artrodesis, tenemos aquí un caso. Este caso es un paciente con una artrodesis, una escoliosis tipo congénita, se hizo una corporectomía, una jaula y artrodesado por vía anterior. ¿Sí? Ese es un paciente en el cual hicimos una vía anterior simplemente para demostrar. Actualmente estamos haciendo, dependiendo de la zona en donde está el vértice de nuestra curva, entramos por toracotomías o lumbotomías a nivel de lo que es la curva. Normalmente entramos nosotros por el lado de la convexidad. Esto nos facilita tanto el acceso a la curva y la rotación, prácticamente nos presenta lo que es el cuerpo vertebral. Entonces entramos del lado de la convexidad para hacer la resección de los discos, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro abordaje, estamos ya identificando nuestra columna. Aquí ya tenemos la separación y tenemos con el pencilet, estamos señalando, bueno, vamos a hacer disectomías, estamos señalando en dónde se encuentran los bordes de nuestro disco antes de hacer la disectomía. Aquí prácticamente ya está realizada la disectomía, podemos ver el espacio y aquí tenemos ya gel foam para hacer la hemostasia ahí a ese nivel. Una vez que hacemos la disectomía, normalmente dependiendo del abordaje, si necesitamos una exposición mayor, de repente entramos entre los arcos costales. Si necesitamos ver más, porque la curva es muy amplia, quitamos 1 o 2 arcos costales para poder entrar a esa zona y poder tener un mejor acceso. Bueno, lo que son los sistemas universales, nada más para recordar, son instrumentaciones segmentarias por vía posterior, con elementos de fijación, que sean tornillos, ganchos, ¿sí?, los cuales tienen un sistema de candado independiente que se va a fijar a la barra y nos va a permitir hacer modificaciones de lo que necesitamos y acompañados de los travesaños o crosslink que nos van a cerrar el marco para permitir tener más estabilidad.
Estos segmentos pues, nos van a permitir hacer compresión o distracción para facilitarnos la corrección que vamos a hacer, ¿sí? Y esto pues, nos permite controlar en tercera dimensión o hacer una corrección mejor en tercera dimensión, tiene una mayor resistencia a las solicitancias mecánicas y va a permitir que el paciente se reintegre de una forma más rápida. Algunos detalles simplemente de dónde vamos a colocar nuestros tornillos, dónde debemos pasar, la angulación que tenemos que tener, la orientación para no entrar al canal, algunos ejemplos en donde ya estamos aquí colocando, aquí está colocado un tornillo, aquí tenemos colocado la guía, aquí ya tenemos prácticamente colocados nuestros 4 tornillos, simplemente para ver. La colocación de ganchos, donde van a quedar nuestros ganchos sublaminares. Inicialmente nosotros hacia 2004 iniciamos con instrumentaciones a base de puros ganchos, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad estamos utilizando sistemas híbridos, y se le llaman sistemas híbridos a los que estamos utilizando tornillos a nivel lumbar y lo demás lo seguimos instrumentando por medio de ganchos. Para nosotros de repente es una limitación también la situación económica. En nuestros hospitales el costo de las instrumentaciones las cubre el paciente o algunas asociaciones. Normalmente se maneja por medio de lo que es el patrimonio de la beneficencia pública, quien apoya a los familiares para el costeo de este material. Normalmente nosotros utilizamos en promedio 4 tornillos, 6 ganchos, 2 barras, 2 travesaños, que es con lo que hacemos la modificación de la curva. Aproximadamente el costo de este tipo de instrumentaciones anda entre 114, 120 mil pesos, una instrumentación con 10 elementos, 2 travesaños y 2 barras. En la actualidad, las instrumentaciones con tornillos se ponen entre 24 a 26 tornillos. Siguen siendo 2 barras, probablemente ya travesaños no requiere porque ya están los tornillos, pero esto, si calculamos que aproximadamente cada elemento de fijación, sea tornillo o gancho, andan en un promedio aproximado de 10 mil pesos, ¿sí? No es lo mismo con 10 elementos, que serían 100 mil pesos más las barras, a colocar 24 o 26 tornillos. Ya estamos hablando de que esto se nos eleva a 240, 260 mil pesos. Entonces, esa es una de las limitantes. Además de el colocar tornillos torácicos requiere de monitorización neurológica y parece mentira, pero en la actualidad no existen monitorizaciones suficientes y el costo del monitoreo es alto. Y la gente que hace la monitorización no tiene mucha experiencia todavía en el manejo de este tipo de pacientes en México. Entonces, a veces el puro hecho de decir, ya contraté la monitorización, de repente entramos y a veces casas serias, así, colocan y no funciona y no jala, entonces terminas quitando todo y haciéndolo nada más con la guía del fluoroscopio. Entonces, bueno, aquí vemos ya algunos casos en donde estamos colocando nuestros ganchos, tenemos ya preparados nuestros lechos, aquí estamos moldeando nuestra barra, aquí vamos a ver ahorita en qué consiste la corrección. Realmente la corrección de la escoliosis no es dar distracción y compresión del lado de la concavidad o del lado de la convexidad, sino es tratar de convertir lo que es nuestra curva escoliótica, la vamos a convertir en cifosis. Eso es lo que realmente vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es derrotar la columna. Entonces, realmente la corrección de la escoliosis se hace con la barra y vamos a verlo ahorita. Entonces tenemos que darle la forma que tiene nuestra escoliosis, es la forma que le vamos a dar a la barra. Una vez que ya la tenemos colocada, esta barra se va a derrotar para facilitar hacer esto y tener una corrección final, ¿sí? Aquí estamos viendo aquí cómo estamos colocando nuestra barra, ¿sí? La vamos a derrotar y vamos a ver ahorita adelante el video, por favor, si lo corremos. Ahí ya tenemos colocada nuestra barra del lado de la concavidad. Este es el extremo caudal, ese es nuestro extremo cefálico. Actualmente las barras tienen una punta hexagonal. Tenemos aquí una llave como tipo española en que entra en esto y nos permite dar la rotación de la columna. Entonces, en este momento estamos viendo si le podemos volver a dar al video. Tenemos ahí ya, y en este momento estamos haciendo la desrotación de la columna. Esto es lo que realmente modifica la escoliosis, la desrotación, no la distracción, no la compresión, sino la rotación, la desrotación de la curva es lo que realmente cura la escoliosis. Yo me formé en mi capacitación como en deformidades, fue con los vecinos en Magdalena de las Salinas, con el doctor Rafael Mota Bolfeta, ¿sí?
y era cuando describía la técnica quirúrgica, que yo ponía, a ver, se colocó ganchos en tal nivel, y se coloca la barra. Y me regañaba, ¿no? Me decía, oye, pero ¿a poco nada más aviento la barra y listo, no? No, tienes que describir que se derrota la columna, que realmente es lo que cura la escoliosis, lo que modifica las curvas. Entonces, bueno, eso es lo que realmente hacemos. Algunos ejemplos de escoliosis idiopática, en donde podemos ver la asimetría de los hombros, asimetría de la parrilla costal, asimetría de la región lumbar. Vemos cómo se encuentra aquí nuestras asimetrías en cuanto a la parrilla, y vemos la curva que presentan estas pequeñitas. Este es el tratamiento, esta es la preoperatoria y esta es la posoperatoria. Seguimos utilizando, como les decía, sistemas híbridos, utilizamos tornillos lumbares y utilizamos nuestros ganchos a nivel torácico. En promedio, una instrumentación de este tipo la hacemos en 3 horas y media, 4 horas, ¿sí? Con un sangrado promedio. Tenemos ahorita el reporte que está por salir, en donde tenemos ahorita ya 70 casos operados de este tipo, con un promedio de sangrado que estamos alrededor de 450 mililitros, con tiempos quirúrgicos de 3 horas y media, ¿sí? Utilizando este tipo de sistemas híbridos. Entonces, creemos que siguen siendo útiles sin la necesidad todavía de meter tornillos en las partes altas, ¿sí? Ese es otro de los casos, una escoliosis de tipo idiopática. Esta es su radiografía preoperatoria y esta es la posoperatoria de esta pequeñita, ¿sí? Este es otro caso bien interesante. Es una pequeña con un síndrome de cimitarra, una cardiopatía cianógena, en la cual no podíamos tener un tiempo quirúrgico muy alto. La pequeña simplemente estaba fuera de balance, se nos iba de lado, y lo que decidimos hacer con esta pequeñita fue hacer una instrumentación aquí abajo, tipo epifisiodisis con 2 ganchos, meter la columna a balance coronal, y esa es nuestra pequeña. Pues prácticamente decidimos, pues el tratamiento es más pequeño, más breve, sin meterle mayor riesgo quirúrgico, con buen resultado en nuestra pequeña. Este es otro paciente, una escoliosis de tipo idiopático, lumbar, ¿sí? En la cual esta es su radiografía y esta es la posoperatoria. Con este pequeño, por la deformidad que tenía, solamente colocamos los tornillos de un solo lado y lo demás lo armamos con ganchos, ya que las vértebras en estos pequeños no solamente rotan. La pura rotación de la vértebra me crea una deformidad plástica de la vértebra, y los pedículos ya medidos en tomografía tienen modificaciones en cuanto a sus diámetros, y son cuestiones milimétricas donde nos dificulta el localizar el pedículo para poder insertar el tornillo. Entonces, para disminuir riesgos quirúrgicos en este pequeño, pues una vez que vimos que la dificultad para colocar del otro lado, se decidió hacer o complementar la instrumentación del otro lado simplemente con ganchos. Otro caso de escoliosis congénita, esta es la preoperatoria y esta es la posoperatoria, ¿sí? Tenemos esta pequeñita, esta es la radiografía pre, es una escoliosis congénita en donde la barra no segmentada era bastante severa. Es un poquito difícil verla, pero aquí prácticamente tiene fusión de lo que son las costillas. Hubo que resecar las articulaciones costovertebrales para poder liberar, porque prácticamente la misma fusión de las costovertebrales funcionaban como una barra no segmentada. Entonces, si no liberábamos las costovertebrales, no íbamos a poder modificar la curva. Entonces, se resecaron costovertebrales, se resecaron las barras no segmentadas, ¿sí? Prácticamente se hicieron osteotomías por vía anterior, y posteriormente por vía posterior se complementan las osteotomías, y esa es la corrección que logramos con esta pequeña. Este es otro caso, es una pequeña de las primeras que utilizamos barras de crecimiento. Esta pequeña se inició su tratamiento en 2004 con un sistema de barras de crecimiento que lo vamos a ver más adelante, y llega a una edad de los 11 años en donde ya hicimos una instrumentación definitiva para hacer la corrección de esta pequeña. Logramos que tuviera un balance coronal y un balance sagital, probablemente un poquito de asimetría de su parrilla costal, ¿sí? Esto es lo que demuestra. Esta era la curva que inicialmente tenía, y este es como quedó. Solamente ya nada más colocamos una barra para poder complementar su artrodesis. Vamos a ver ahorita qué es lo que estamos utilizando como sistemas de crecimiento. Otro caso de escoliosis idiopática, en donde podemos ver la preoperatoria y posoperatoria. Aquí es importante, este es un paciente adolescente, llega con nosotros ya con una deformidad bastante avanzada, ¿sí? Esta es la curva con la que llega con nosotros, y esta es la corrección. Sin embargo, las costillas, una vez que tiene la deformidad,
sufren una deformidad plástica de las costillas. Entonces, aunque nosotros en la radiografía podemos decir, tenemos un buen resultado, corregimos el 50% de la curva y este es nuestro postoperatorio, estamos bien contentos, llega el paciente y le pregunta, ¿cómo te sientes? Sigo teniendo la bola. ¿Sí? Entonces se queda uno así, bueno, y sí, lo entiende uno. La deformidad que presenta la parrilla costal ya no se modificó, aunque hayamos derrotado la curva y hayamos modificado la curva, la deformidad plástica de las costillas ya no se va a modificar. Entonces, aquí es algo importante, que actualmente estamos haciendo toracoplastía, en donde resecamos el vértice más alto de las costillas, 3 o 4 costillas, que sean las que estén más altas, las resecamos para provocar, conservando el periósteo, para que quede más aplanado y se vuelva a formar una costillita más plana. Pero eso es importante y probablemente esto en la percepción del paciente es eso, ¿no? O sea, si nosotros le preguntamos al paciente, tú viniste por tratamiento, ¿cómo te sientes? Y hay pacientes que te dicen, sigo teniendo la bola, ¿sí? Pero es la deformidad plástica de las costillas. Entonces, lo ideal sería tratar a un paciente antes de que llegue a tener esta deformidad de la parrilla costal y que ya no podamos modificarla. Este es otro caso, paciente con una escoliosis de tipo idiopática, el preoperatorio y en el postoperatorio vemos la modificación que hubo de su curva. Un caso de escoliosis de tipo congénita, además asociado a una nefrocalcinosis y una acidosis tubular renal, prácticamente una deformidad lumbar, y esta es la corrección postoperatoria. Esta es la preoperatoria y esta es nuestra corrección postoperatoria. Ese es otro caso, un paciente adolescente que nos llega con una deformidad tan severa como esta, en donde su protocolo de estudio se hace su resonancia magnética. Aparentemente es una escoliosis de tipo idiopática. Ve uno en la radiografía y no hay defectos de segmentación, no hay defectos de formación, no hay presencia de espina bífida. De repente, dentro del estudio, se hace su resonancia magnética y tiene una médula anclada. Si vemos, ya tiene aquí una cicatriz en donde se tuvo que hacer primero un desanclaje medular para posteriormente hacer la corrección. Sin embargo, aún con esta deformidad, probablemente radiográficamente no se logra una corrección tan impresionante, pero clínicamente le cambiamos la vida a este pequeño, ¿no? Entonces, es mucho el cambio que presenta. Aunque aparentemente vemos, esta es la curva preoperatoria y esta es la postoperatoria, ¿sí? Pero logramos derrotar parte de la columna y vemos el resultado clínico, pues, bastante aceptable. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos haciendo en casos menores de 5 años que llegan con deformidades severas. El concepto de barra de crecimiento es un tratamiento quirúrgico temporal que permite corregir deformidades severas con alargamientos periódicos, retrasando el desarrollo de la historia natural de la escoliosis. La historia natural de la escoliosis va a la progresión, pero aquí estamos retrasando parte de esa historia natural. Esto permitiéndonos que el paciente menor tenga una maduración del número de alvéolos, permitiendo un crecimiento armónico de los segmentos. Eso es algo importante. Un paciente que no tiene un continente con un tamaño adecuado nos va a presentar una maduración pulmonar inadecuada. Va a tener un menor número de alvéolos y esto va a traducirse en hipertensión arterial pulmonar, en cor pulmonar, en manifestaciones tanto cardíacas como pulmonares. Entonces, por eso es importante el tratamiento de una escoliosis en edades tempranas. Bueno, desde los años 60 ya hay antecedentes desde la barra de Harrington haciendo distracciones del lado de la concavidad. Para los 80, las instrumentaciones con barras lisas y los alambrados sublaminares nos permitían hacer una guía. Se colocaba la barra lisa, iba creciendo el paciente y los anillitos iban botándose. Y esto simplemente era una guía que se le podía ofrecer al niño para tratar de ir modificando la evolución. Sin embargo, a partir de la aparición de los sistemas con Cottrell-Dubocet, Morin empieza a hacer la primera distracción ya utilizando un sistema de este tipo. ¿Sí? El objetivo de nosotros es mostrar utilidad de las instrumentaciones por vía posterior con los sistemas de barras de crecimiento en menores de 5 años con diagnósticos de escoliosis severa. Esos eran los casos, pequeñitos con deformidades tan severas como estas, ¿sí? Que nos llegaban con nosotros. ¿Sí? Estos son los primeros 4 pacientes, actualmente tenemos 25 pacientes ya operados con este tipo y en seguimiento, los cuales se operaron en un periodo, fue de 2000 a 2007, ¿sí? Se les hizo un protocolo de estudio, utilizamos en ese entonces lo que era la barra del Dr. Winter, ¿sí? En promedio se colocaban los ganchos superiores de T3 a L4 y con seguimientos a 2 años. ¿Qué pasó? ¿No corre? Creo que se bajó la batería.
Bueno, ese es el sistema de barra de crecimiento del Dr. Winter. ¿Sí? Consistía en esto. Era una barra, un segmento superior de la barra, un casquillo en donde entraban 4 centímetros de la barra y utilizábamos medio centímetro para los tornillos presores. La siguiente, por favor, porque ya no corre. Entonces, esto es lo que hacemos. Se colocaba nuestra barra. Periódicamente, cada 6 meses, aflojábamos los tornillos presores y hacíamos distracción de nuestra barra. La siguiente. Ese es el promedio de edad, 59 meses, con curvas promedios al ingreso de 56, curva preoperatoria de 73 grados, vigilancia 43 meses, corrección de la curva a 30 grados, con un porcentaje de corrección casi del 60% de la curva. Y esto, con la siguiente, por favor, con elongaciones periódicas para hacer esto. Estas elongaciones en tiempo quirúrgico de este tipo de instrumentación, 102 minutos, sangrados de 60 mililitros, procedimientos de elongación en promedio fueron cada 7 meses, el tiempo quirúrgico para la elongación, promedio 36 minutos, sangrados en la elongación 33 mililitros y conservando la corrección de nuestra curva. La siguiente, por favor. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo se coloca? Simplemente son 3 heridas con colocación de las barras percutáneas, se unen en el centro, aquí quedan sujetas por medio de ganchos y solamente en los periodos, las siguientes cirugías, solamente abrimos la herida de en medio y ahí es donde hacemos nuestros procesos de distracción. La siguiente, por favor. Esa es la corrección que logramos. La siguiente. Tenemos aquí la radiografía, vemos esto se coloca de la concavidad y esto es lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. ¿Cuál era la desventaja? Bueno, algunos desanclaje de los ganchos, fractura de la lámina. La siguiente, por favor. Analizándolo con algunos otros estudios, vimos más o menos en cuanto al promedio del tiempo de la edad de cirugía, el promedio de las curvas preoperatorias y las correcciones, las complicaciones muy semejantes a lo que llevamos hasta ahorita. La siguiente, por favor. ¿Sí? Otro estudio de Blackmore, 29 casos, curvas de 66 grados, complicaciones, desanclaje, fatiga. Este otro autor, 23 casos, 6 años, curvas preoperatorias de 82, corrección a 36 grados. La siguiente, por favor. ¿Sí? Sin embargo, nos enfrentábamos a algo. En promedio, teníamos solamente útiles 3 centímetros y medio para poder estar haciendo las elongaciones. Esos 3 centímetros y medio nos los terminábamos en promedio de 2 años, 2 años y medio. Entonces, hicimos con este mismo sistema, hicimos barras paralelas, que es lo que estamos utilizando. Entonces, promedio, dejamos 4 centímetros de un lado, 4 centímetros del otro, y si el otro nos duraba 2 años y medio, pues este nos dura aproximadamente 5 años, las barras útiles, para seguir haciendo los procesos de distracción. La siguiente, por favor. En promedio, se recomienda que una instrumentación definitiva podemos hacerla en un paciente el cual tiene ya 11 años de edad. Entonces, esto pues, nos permite, si lo operamos a los 5 y tenemos un promedio 5 años y medio para poder hacer distracciones, llegamos prácticamente a los 11 años para poder hacer la instrumentación definitiva. Ventajas. Hacia atrás, por favor. Colocaciones menos peligrosas, reducción de tiempos quirúrgicos, reduce tiempos anestésicos, menor sangrado, movilización temprana, rehabilitación, reintegración. La siguiente, por favor. Desventajas. La siguiente. Les requiere pues, un entrenamiento especializado, un equipo básico de cirugía, fluoroscopio, altos costos de los implantes y centros especializados. La siguiente, por favor. Complicaciones, como los vimos, y estamos prácticamente semejante a los reportes que tenemos. La siguiente, por favor. Las conclusiones pues, son instrumentaciones sencillas, con garras superiores e inferiores. La colocación de las barras son percutáneas, útil en el tratamiento de deformidades severas en edades tempranas, con correcciones, en el cual logramos por lo menos mantener una corrección del 50% de la curva. La siguiente, por favor. Escasos sangrados. Reducimos complicaciones, tiempos de prolongación y los tiempos, reducimos tiempos. Evitamos usos prolongados de corset. Realmente sí estamos modificando la historia natural de la escoliosis, sí la estamos retrasando, no como sería nada más con el corset. Y nos permite lograr una maduración pulmonar adecuada y garantizando un crecimiento armónico de los segmentos corporales. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es creo que lo que estamos haciendo, un poquito de lo que la historia desde cómo se formó nuestra clínica y qué es lo que estamos haciendo en nuestra experiencia actualmente. Pues muchas gracias.